Vamos a dar inicio entonces a este Ateneo virtual organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En esta oportunidad nos toca la región NOA. Yo soy la doctora Mariela Velázquez, soy suplente de la regional NOA de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Soy jefa de la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario y San Salvador de Jujuy. Como coordinador también me acompaña en esta oportunidad el licenciado Rodrigo Rivero, que es licenciado en enfermería, es secretario del capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y ex secretario de la filial SATI de la provincia de Tucumán. Como panelistas tenemos 3 invitados: la doctora Laura de la Rosa de Vidal, que es médica especialista en terapia intensiva, es jefa de la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy; a la doctora Silvia Vilca también, que es médica especialista en terapia intensiva, es coordinadora de la clínica Güemes de la provincia de Salta. A su vez también el doctor Miguel Salva, él es médico especialista en terapia intensiva, es médico de staff de la terapia intensiva del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Como presentadores están el doctor Jorge Alba, es especialista él también en terapia intensiva, es neumonólogo y jefe médico de la UCI 4 del Hospital Padilla de la provincia de Tucumán; el licenciado César Mancilla, que es supervisor en enfermería de áreas Padilla, de Tucumán también; y el doctor Luis García y la doctora Damiana Martínez, que son médicos del Servicio de Cuidados Críticos del Hospital Centro de Salud de la provincia de Tucumán. Así que bueno, una vez ya preso clínico, las preguntas las vamos a dejar para el final, así que les doy entonces lugar. Listo, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar con nuestra experiencia. Como dice la presentación, vamos a presentar un caso clínico en épocas de pandemia. Me parece apropiado abrir con una frase o un aforismo de William Osler, que dice que la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre, y seguramente lo vamos a ver a lo largo de que vayamos desgranando este caso, que realmente está lleno de probabilidades y de incertidumbres. A nuestro hospital llega una mujer de 49 años, es admitida en emergencias. Nuestro hospital es un hospital de tercer nivel. Ella llega el día 17 de marzo por la tarde, consulta por disnea ya en un estado funcional 3, que según refiere desde un estado previo de salud normal, llega a esta situación. Había estado con fiebre 2 o 3 días antes, previas a la consulta. Le había llamado la atención, que también la trae a la consulta, deposiciones que hacían pensar que podría estar con melena, y lo que más destacaba era el malestar general, la astenia y la dinamia que la acompañaban en las últimas 2 semanas. No tenía antecedentes de esta enfermedad actual. La señora era una paciente diabética 2 con mal control metabólico, tenía una enfermedad vascular periférica con úlceras venosas, era una gran consumidora de analgésicos antiinflamatorios no esteroides por el dolor que le ocasionaba esa úlcera, y tenía un antecedente epidemiológico que era un contacto estrecho con un habitante de Buenos Aires que había venido a visitarla y que trabajaba como doméstica en casa de familia de altos recursos que eran viajeros habituales al exterior. ¿Cómo se presenta esta mujer a la guardia? Esta información la recabamos de la historia que rescatamos de la admisión a emergencias. Estaba vigil, estaba con un contenido de su conciencia intacta. Llamaba la atención una palidez cutánea mucosa muy intensa, hipotensa, con una frecuencia cardíaca alrededor de los 100 latidos por minuto, y tenía una oximetría con un oxígeno suplementario de 2 litros por minuto, que rescatamos además de ese examen general que le hacen en la guardia. El médico de guardia dice que no había datos relevantes en el examen del aparato respiratorio. En el examen cardiovascular repite lo mismo, y le llamaba la atención una hepatomegalia de 6 centímetros por debajo de la parrilla costal, la esplenomegalia
y destaca la úlcera venosa en los miembros inferiores. En general, para ellos era una paciente con un síndrome anémico, comienzan a pedir los estudios y avanzamos un poquito. Sin embargo, entre las cosas que nosotros hacemos muy rápidamente son imágenes. ¿Sí? Somos unos grandes consumidores de imágenes. Y como tenemos el tomógrafo muy, muy cerquita de la guardia, entonces la llevan a tomografía ante el hallazgo de la hepatoesplenomegalia. Como verán, ahí tiene su hepatoesplenomegalia, significativamente importante. Llamativamente tenemos más fácil una tomografía que una ecografía, e inadvertidamente toman cortes de pulmón bilateral inferiores que los rescatamos como dato a considerar en la evolución posterior. Los datos de la guardia respecto al laboratorio, bueno, severamente anémica, leucopénica, neutropénica, plaquetas muy, muy bajas, una alteración no tan marcada en la actividad protrombínica y un cuadro que en general para los médicos de la guardia configuraba una anemia aplásica, según su opinión. Pensaban que la paciente tendría una hemorragia digestiva alta y por ende inician trámites para solicitar una videoendoscopía esófago-gastroduodenal. En horas de la tarde no tenemos planta de gastroenterología, por lo tanto había que hacer venir a alguien de guardia pasiva, y ante los hallazgos del laboratorio de la analítica deciden transfundirle hemoderivados. Les transfunden plaquetas, les transfunden. ¿Qué le pasa a esta señora a las horas? Bien, lo que les estaba contando era que tras la administración de los hemoderivados, esta paciente empeora. Empeora severamente disneica, polipneica, desasosegada, comienza a tener alteraciones del estado mental. El médico de guardia revisa a esta enferma y dice que tiene crepitantes bilaterales, que hipoventila las bases, y en la urgencia decide administrarle dexametasona 16 miligramos y cambia la administración de oxígeno a un alto flujo. La paciente no tiene una mejoría, incluso en las horas siguientes se deteriora y hacia el final del día inicia, o sea, se requiere intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Tengan presente la imagen de estos cortes pulmonares que significativamente, si bien parecía haber vidrio esmerilado y algún parche subpleural, no había otra cosa en el primer estudio. En las primeras horas de terapia intensiva tenemos una paciente severamente comprometida, chocada, que no ha sido suficiente la reanimación con fluidos y requiere drogas vasoactivas a dosis que son importantes. Ventilarla, ¿sí?, con una compresión control PIP de 10, FiO2 al 100%, su hiperglucemia se muestra severamente resistente al control, por lo cual necesitamos hacerle una infusión de insulina. Teníamos algunos problemas con epistaxis posterior, derivados de la colocación del tubo traqueal, sangra por algunas venopunturas y, aunque fue criticable el poner la sonda nasogástrica, pero bueno, era necesario, pero gracias a la providencia no sangra. El laboratorio también es muy llamativo desde el punto de vista de su medio interno y cómo se manifiestan los trastornos de perfusión, que había cambiado desde 5.3 a 3 tras la reanimación con líquidos, y la adición de la noradrenalina. El intercambio estaba severamente comprometido y teníamos una paciente que, si bien es cierto, no tenía la atención, y también lo que nos llamaba la atención es que no había alteraciones a nivel hepático. Yo les pongo un resumen de las transaminasas, pero no había hiperbilirrubinemia y el resto estaba más o menos bien. Y el ionograma no tenía mayores alteraciones. La analítica histológica es la que les contaba al principio en la guardia y esto es complementario de eso. Como les decía, tenemos
mucha facilidad para las imágenes porque el tomógrafo está a metros de la guardia y nuestra terapia está muy, muy al lado de la guardia, del shock room. Por lo tanto, antes de pasar la terapia intensiva, pasa de nuevo a tomografía y nos encontramos con estas imágenes. Áreas de consolidación, parches, vidrio esmerilado, distribución en zonas dependientes. ¿Cuánto cambia en tan poco tiempo? Ante la presunción del distrés respiratorio, el shock séptico y todo lo demás, se toman hemocultivos, urocultivos, se hace un film array para sepsis en el hemocultivo, el minival para el cultivo, se hace un film array para neumonía en el minival y por los datos epidemiológicos y por el contexto epidemiológico en que vivimos, por este dato así traído con respecto a ese contacto con una zona de circulación viral que en ese momento no era tan importante, decidimos pedir un PCR para COVID en el minival. Los datos que encontrábamos en los análisis nos inducen a hablar con hematología e iniciamos un esquema. Tenemos también oseltamivir, por el tiempo en que estamos, mantenemos el soporte con noradrenalina. La dexametasona se mantiene en 32 miligramos días, seguimos ventilando como les había referido y mantenemos el soporte metabólico de la misma forma. ¿Qué nos pasa entre el 18 y el 19? Tenemos una paciente con igual compromiso, pero que comienza a mostrar algunos cambios relativamente favorables, sutiles, bajan un poco las drogas vasoactivas, mantenemos una pseudoanalgesia profunda porque había mucha asincronía, mantiene la hiperglucemia con la infusión de bomba, por suerte su riñón se mantiene estable, la PAFI tiende a aumentar un poco, intentamos bajar un poco la FIO2, pero no teníamos demasiadas condiciones favorables para hacerlo. Hacemos la interconsulta con hematología, nos dan un soporte y una pauta con hemoderivados según algunas directivas, toman muestras, hacen un estudio hematológico y nos dicen que existe la sospecha de una leucosis, una leucemia linfoblástica aguda. Seguimos muy sorprendidos por todos los cambios, sin embargo mantenemos el soporte de acuerdo a lo planteado inicialmente. Hay todo un panel inmunológico que se había pedido ese día y que comienzan a llegar, como el factor antinúcleo, anti-DNA, factor reumatoideo, complementemia, nuevamente un hepatograma un poco más ampliada, estudios para hepatitis B y C, vemos cómo la proteína C reactiva y la eritrosedimentación está marcadamente elevada, y los datos de hematología van como enfermedad hematológica. La neutropenia, la pancitopenia, llamaba, es bien importante, pero no tenía marcada alteración en la coagulación desde lo que es el tiempo de tromboplastina parcial o la actividad protrombina. Los hallazgos al evaluar el frotis, macroplaquetas, eritroblastos, metamielocitos, importantes formas inmaduras que a hematología permite, o según ellos, sostener que la paciente cursaba una leucosis. ¿Qué nos pasa entre el 20 al 21 con esta paciente? Comienza a mejorar, bajan las drogas vasoactivas, el lactato ya comienza a bajar, se mantiene su función renal bastante conservada. El control metabólico se hace más posible cuando llegamos a glucemia de 150, empezamos a probar tolerancia por vía enteral, mejora el intercambio gaseoso, no hay nuevos estudios de imagen, porque bueno, tenía un buen intercambio gaseoso, había mejorado y consideramos que no era importante hacer una nueva tomografía. Comenzamos a reducir la pseudoanalgesia, la paciente se mantiene en un RAS entre 1 y 2, era muy asincrónica, hematología sostiene el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Hay más datos, obviamente, de este laboratorio de hematología, que no lo hemos puesto acá, pero según se han hecho todos los estudios y ellos han llegado a la conclusión de que la paciente cursaba
una leucemia linfoblástica aguda. De hecho, como parte del protocolo se agrega aciclovir, las sulfas como parte del proceso, como parte de las profilaxis y todo lo demás. El film array de sangre periférica viene positivo para Pseudomonas y Estáfilo. En el cultivo de sangre se cultivan los mismos gérmenes. No tiene una neumonía. No tiene una neumonía y el urocultivo es negativo. Entre el 22 y el 23 la paciente mejora francamente, retiramos las drogas vasoactivas, quitamos la bomba de infusión, empezamos a corregir en forma intermitente y nos planteamos la posibilidad de hacerle insulina de larga acción, bajamos la pseudoanalgesia, se queda con un RAS de 1,2, se desarrolla sincronía, se excita, intentamos con levomepromacina, la función renal se mantiene sin cambios, no hay sangrados, mantiene el mismo soporte ventilatorio, bajamos el PIB y tenemos muy buenos gases, ya el lactato está en rango normal, la función renal se mantiene igual, pero los cambios hematológicos son significativamente alterados. Plaquetopénica, leucopénica, neutropénica, pancitopénica, ¿sí? Nuestra paciente iba mejorando, y el 23 del 3 del 2020 nos llega un PCR con COVID positivo, un PCR positivo para COVID-19. La paciente se deriva al centro de referencia. ¿Qué podemos hacer nosotros como servicio de comentarios finales respecto a esta paciente que nos hace danzar por la incertidumbre? Nuestro diagnóstico inicial era una reacción transfusional y como tal fue el tratamiento inicial. Ahí faltan algunos datos porque le habían hecho difenhidramina, aparte de los corticoides y todo lo demás. Nos llama mucho la atención cómo la tomografía cambia en tan poco tiempo, cómo el cuadro de inestabilidad hemodinámica, respiratoria, se agrava en tan poco tiempo. ¿Por qué pensamos en pedirle una PCR para COVID-19? Por el contexto epidemiológico en que estamos, por este contacto que lo refería con datos que nos hacían pensar. Nosotros no hemos visto nunca un paciente con COVID-19. Nos llamaba poderosamente la atención de los cambios hematológicos, a tal punto que pensamos en un síndrome hemofagocítico que nos hacía pensar probablemente que tenía una infección a coronavirus. No tenemos experiencia previa, solamente la referencia bibliográfica. Nos sorprende el shock séptico, lo asociamos a su condición de inmunodeprimida, la bacteriemia primaria en el contexto de una neutropenia severa, y no tiene neumonía según nuestros datos en el minival y en el FIN-Array. Hasta acá tratamos esta paciente y a partir de acá, como existe en Tucumán un hospital como centro de referencia, es trasladada a ese hospital. Entra en nuestro servicio, se cierra, queda en cuarentena. Yo me voy 14 días de vacaciones a mi casa con algunos otros más y la paciente continúa su internación en el centro de salud. Hasta acá, digamos, es lo que podemos aportar en este caso clínico, que es lo que nos ha dado la oportunidad de, como les decía al principio, de navegar entre la incertidumbre y encontrarnos casi de frente con este diagnóstico que ha sido desde el primer momento para nosotros un desafío muy importante porque a prima facie no pensábamos que estuviéramos en presencia de esto. ¿Qué destacamos? El uso de los corticoides. Pero el uso de los corticoides no porque hubiésemos pensado en COVID-19, sino porque pensábamos en otra cosa. Y quizás puede haber tenido alguna incidencia o haber hecho un punto de inflexión en la evolución. No lo sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Hola. esta segunda instancia vamos a presentar al licenciado César Mancilla, quien es el que continúa en la presentación de este caso. César, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación, poder participar para comentarles un poquito. Esta paciente femenina de 49 años fue trasladada desde la localidad de Aguilares, que es una localidad que está distante
a 95 kilómetros de la capital de Tucumán, al sur de la provincia. Ustedes pueden observar en el mapa, está marcadito ahí. El Hospital de Aguilares es un efector de un tercer nivel de atención que atiende consultas externas con un equipo multidisciplinario con distintas especialidades: infectología, Chagas, tuberculosis, endocrinología, cardio, pediatría, oftalmo, traumato, y que tiene una cantidad de 32 camas para internación de adultos y niños, con una guardia de emergencia que funciona a las 24 horas, con médicos generalistas y pediatras, pero que no tiene la complejidad para poder llevar adelante la atención de una paciente que en el momento del ingreso se presentaba con la sintomatología que nos contaba el doctor Alba hace ratito, en donde había una disnea de grado 3 con una saturación y la necesidad de apoyo de oxígeno por cánula a 2 litros por minuto. En el examen físico de ingreso, la paciente se encontró lúcida, vigil, pero con signos vitales normales, con una tendencia a la hipotensión arterial. El laboratorio indicaba que la paciente tenía una hemoglobina de 3 gramos por litro con 15.000 plaquetas, fascitopénica y anémica. La paciente, luego de la valoración de enfermería realizada en el shock room de la guardia, a partir de un examen físico extenso, por medio de la observación, palpación, inspección visual y el estado general de la paciente, más los antecedentes que tenía, paciente diabética tipo 1 con 10 años de evolución, se realizó el planteo de cuál iba a ser el abordaje de enfermería de acuerdo a la necesidad real de la paciente. A pesar de las teorías que nosotros conocemos, lo que se esperaba era tratar de mejorar la necesidad de la paciente en ese momento. Entonces se planteó como objetivo mejorar la oxigenación para prevenir la hipoxemia y reducir el trabajo respiratorio. La paciente en este momento se le realizó una monitorización activa durante su estadía en la sala de shock room mediante la utilización de equipos multiparamétricos y lógicamente un saturómetro. Luego de un par de horas, esta paciente comenzó a desaturar y se mejoró la posición, se la llevó a una semi-Fowler mejorada con una administración de oxígeno por cánula, y se aumentó la cantidad de litros por minuto. No así, esta paciente progresa con una disnea, la disnea se vuelve profusa, se cambia el método de oxigenación a una máscara de Venturi, pero la paciente continúa desaturando, comienza con irritación, alteración del sensorio y mala mecánica respiratoria, por lo cual se decide intubar a la paciente en el shock room. En ese momento, cuando la paciente es intubada, conectada a ventilación mecánica, a la unidad de cuidados críticos 4. Es una unidad de cuidados críticos que consta de 8 camas, y la paciente fue ubicada en una de las últimas camas de la unidad, lógicamente en conexión a ventilación mecánica, y en el ingreso a UCI, el personal de enfermería realiza la valoración de ingreso y se podía observar que la paciente estaba bajo efectos de la analgosedación, con una escala de RAS entre -3 y -4, tenía una escala de Glasgow de 3 en 15, motor 2, verbal no valorable y ocular 1. En ventilación mecánica, modo PCV, con una PIB empírica de 10, con buena respuesta, con pérdida abrupta de la estabilidad hemodinámica e inicio de infusión de vasoactivos con altas concentraciones, por bradicardia, hipotensión, hipoglucemia. A todo esto, en la valoración o las acciones de enfermería, nosotros realizamos valoraciones específicas de los pacientes a través del examen físico para poder establecer el estado general de la paciente. En este caso, ya teníamos una idea de lo que estaba pasando, pero acentuamos la vigilancia en cuanto a la valoración neurológica, el estado general respiratorio, el método de ventilación, el modo ventilatorio, los cambios, las interpretaciones y lecturas de los gases en sangre, la valoración general en cuanto a el estado hemodinámico de la paciente, la utilización de drogas inotrópicas, las dosis y los cambios que se realizan. También la hidratación y alimentación, el plan de hidratación, el plan de alimentación, y en este caso, como la paciente estaba con una hiperglucemia, la insulinoterapia que se comienza con la infusión por bomba.
Teniendo en cuenta todo esto, se pudieron establecer las acciones relacionadas con la atención integral de la paciente, realizándose baño en cama una vez por turno, higiene bucal cada 6 u 8 horas con colutorio con clorexidina, movilización precoz y continua para disminuir el riesgo de lesiones por presión, ya que la paciente era obesa, observación de la comodidad, tolerancia, sincronía del esfuerzo respiratorio con el ventilador, los movimientos del tórax, fijación y control del neumotaponamiento, aspiración de secreciones cada vez que sea necesario, la colocación, los cambios en posición de la cabecera de la cama del paciente, la valoración del estado de conciencia, realizando ventanas de sedación por la mañana para hacer las modificaciones pertinentes en el caso de que así lo necesitara, para despertar, hacer la valoración y saber a dónde estamos y cómo con la paciente. La disminución progresiva de drogas vasoactivas por modificación de la tensión arterial ante el monitoreo continuo. Posteriormente, el tercer día de internación en la UCI, se realiza una denuncia infectológica por sospecha de COVID-19. La paciente queda en aislamiento de contacto y respiratorio porque se hace la confirmación diagnóstico de que la paciente presenta leucemia linfoblástica aguda. Los cuidados de enfermería comienzan a extremarse, pero como aislamiento de contacto y respiratorio, lógicamente, esta paciente se mantiene afebril, con parámetros vitales estables, con franca disminución de drogas inotrópicas, con pseudoanalgesia. Se mantiene con pseudoanalgesia por desadaptación a la ventilación mecánica. El sexto día de internación, la paciente continúa en ARM con cambios en el sensorio, se mantiene estable hemodinámicamente y con requerimientos de vasopresores, pero en descenso. El séptimo día de internación en la UCI, la paciente es confirmada para el diagnóstico de COVID-19 y se decide trasladar al hospital de referencia COVID-19, el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán de la capital tucumana, otro hospital cabecera con la capacidad y con las características que se necesitan para llevar adelante la atención de los pacientes de estas, productos de esta patología emergente. ¿Qué es lo que pasó y cuáles fueron las repercusiones del diagnóstico COVID-19 en forma tardía? Porque la verdad que lejos de poder suponerlo, escasa presencia de elementos que nos hagan suponer que esta paciente tenía COVID. La paciente fue atendida desde la guardia hasta la UCI por un gran plantel, por un número importante de enfermeros. Lo primero que ocurrió fue un malestar generalizado con el personal de salud que estaba dentro de la unidad y tuvimos crisis de miedo y pánico. Esperable, lógicamente, porque muchos, a pesar de utilizar las medidas de protección, no eran justamente las que por el nivel de evidencia se tenían que utilizar. Hubo 16 profesionales, entre ellos médicos, de enfermería, personal de staff y enfermeras residentes, que tuvieron que realizar aislamiento y cuarentena obligatoria con seguimiento epidemiológico. Se cerró la unidad. Ninguno de estos enfermeros, ni el personal médico que trabajó, resultó contagiado y todos los hisopados a los cuales se le practicaron fueron negativos. Les voy a contar un poquitito sobre el ingreso a la UCI del Hospital Centro de Salud. Seguramente ya el doctor Guardia va a contar cómo fue, pero me interesa que conozcan cuáles han sido las consideraciones de enfermería que están pautadas en estas unidades. A la valoración de enfermería de la paciente se realizó una valoración permanente en el ingreso al sector crítico de la unidad COVID-19. Esta unidad está dotada de 12 camas divididas o separadas en 4 boxes que tienen capacidad para 4 y 2 camas, indistintamente, todos en aislamiento. La atención de estos pacientes se realizó según planificación de las actividades, en sectores cerrados, de circulación restringida, con planificación de las actividades e ingresos pautados dentro de la unidad, la utilización de equipos de protección personal de nivel 3 y monitorizados bajo un circuito de televisión, un circuito cerrado en la sala de enfermería que podía monitorear tanto los pacientes con una amplia resolución para poder observar los monitores inclusive, y poder hacer el seguimiento y la secuencia de atención de los pacientes desde fuera de la unidad.
A su vez, también se llevó adelante el control del estado general de los pacientes bajo monitorización. Se realizaron baños en cama una vez por turno con 2 operadores. Se realizó el ingreso a la unidad o a los sectores de aislamiento con turnos de enfermería de 4 horas máximas en grupos de 2 equipos. Y el trabajo se estableció bajo el consenso de equipos con la delegación de funciones, con los enfermeros a pie de cama y un enfermero circulante o colaborador que se encontraba por fuera de la unidad y que era quien, en el caso de que los enfermeros necesitaran algo, pudieran ingresar o alcanzar las cosas en el caso de que así sea necesario. Los objetivos de la ventilación mecánica para esta paciente fue lograr una ventilación protectiva, calculando el menor VT, el seteado inicial de frecuencias respiratorias elevadas para mantener valores estables de dióxido de carbono en relación a las cifras de pH, establecer un afío en relación con gasometría y objetivos de saturación, una terapia de presiones elevadas, ya que por el distrés respiratorio la hipoxemia refractaria nos daba la pauta de que la paciente respondía. La paciente tuvo una internación de 30 días en el área crítica. El día 14 de internación completo, ya en la unidad COVID del Hospital Centro de Salud. El día 30 es extubada con un destete programado, con 12 días de ventilación mecánica, no requirió pronación. El día 13 de abril pasa al sector semicrítico hasta el 17 de abril, y el 17 de abril pasa a la sala de clínica con 2 hisopados negativos. Seguramente el doctor se va a explayar un poco más en esto. Con respecto a las conclusiones y a lo que podemos observar es que el impacto en la dinámica de transmisión del virus, la diversidad geográfica, socioeconómica y demográfica deben ser elementos presentes en la atención de cualquier paciente que ingresa a los servicios hospitalarios para mantener el estado de alerta que merece esta patología emergente. La gestión integral de los servicios busca dar respuestas, el funcionamiento de los mecanismos de coordinación, el manejo integral de la información, las capacidades logísticas y los recursos necesarios para su ejecución, así como para dar respuesta a los pacientes, protegiendo la salud y el bienestar de los trabajadores. Es importante tener en cuenta esto, porque realmente podría haber sido muy serio lo que pasó, y porque todos hemos perdido en ese momento, en el momento del ingreso de la paciente, hemos perdido el foco. Entonces, ahora hemos tomado todos los recaudos necesarios para que todos los pacientes que tengan o no nexo hasta que se haga una evaluación diagnóstica sean considerados portadores de esta enfermedad. Lógicamente, para la protección de nosotros, para la prevención y para la disminución del contagio de esta enfermedad hacia los demás. Así que bueno, rápida y brevemente les he contado un poquito sobre las actividades de enfermería que teníamos pautadas y pensadas en esta paciente. Así que bueno, me despido, muchísimas gracias. Si hay preguntas seguramente las vamos a hacer al último. Así que... Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar paso ahora al equipo médico del Hospital Centro de Salud, que es quien también participó durante la atención y la internación de esta paciente, y ellos nos van a contar un poco más de la evolución de esta paciente durante su periodo de internación en ese nosocomio. Luis, estás habilitado. Buenas noches, gracias por permitirnos participar. Bueno, antes que nada nos presentamos. Conmigo está la doctora Damiana Martínez, residente de tercer año de la carrera de neumonología, y trabaja con nosotros en la terapia intensiva. Yo soy el doctor Luis Guardia, soy médico especialista en terapia intensiva y en clínica médica, y bueno, soy jefe de la terapia intensiva del Hospital Centro de Salud. Bueno, vamos a comentar el caso desde que la paciente es recibida acá en nuestro nosocomio. Como ya dijo el doctor, yo soy Damiana Martínez. Yo les voy a contar un poco de la experiencia que tuvimos con este caso, que coincidentemente fue el primer caso también en nuestro hospital. Voy a repasar algunos puntos que me parecen importantes de todo lo que ya habían hablado.
Es una mujer de 48 años, como antecedentes tenía el diagnóstico de una diabetes mellitus de tipo 2 hace 10 años, tratada con metformina y glibenclamida, tenía una paciente con sobrepeso y también era una consumidora crónica de AINES por dolor en miembro inferior. La paciente ingresa el día 17 de marzo al Hospital Padilla, derivada del Hospital de Aguilares por un síndrome anémico y melena. El día 18 ingresa en RM por un cuadro de disnea y desasosiego, acompañado de bradicardia, todo en un contexto transfusional. Con esto se hace el diagnóstico de una bronconeumonía, la neutropenia febril, e inicia un esquema antibiótico de amplio espectro, piperacillina, tazobactam, vancomicina, oseltamivir, y además, por lo que ya contaron, se realiza un hisopado para COVID. Estos son un poco de los exámenes complementarios que tenía en el momento del ingreso al Hospital Padilla. Acá podemos ver el laboratorio, resaltaba bastante la pancitopenia con la que venía la paciente. ¿Sí? Tenía reactantes de fase aguda también elevados. Traía una ecografía abdominal con hepatoesplenomegalia y la tomografía, que les paso acá una imagen, no es de tan buena resolución. Sí podemos ver que tiene derrame pleural bilateral y consolidaciones con broncograma aéreo, que se presentaban sobre todo a nivel basal y sobre todo en los campos posteriores. También repasamos que el día 19 de marzo, estando en el Hospital Padilla, se le hace el diagnóstico a la paciente de una leucemia linfoblástica aguda, precursor B. El día 23 es el día que se recibe el resultado positivo para COVID-19, por lo que se prepara el traslado hacia este hospital. Hasta esa fecha la paciente ya había realizado 5 días del tratamiento de amplio espectro. Cuando llega acá continúa únicamente con piperacilina y por el resultado parcial que teníamos telefónico de la pseudomona, se agrega micacina por 7 días. Cumple el esquema de piperacilina tazobactam por 10 días. Al momento del ingreso fue durante una noche, así que al otro día se hace la interconsulta con hematología de este hospital e indica iniciar dexametasona 8 miligramos cada 8 horas, un total de 24 miligramos, y comenzar con esquemas profilácticos de Bactrim, fluconazol y aciclovir. Bueno, la paciente la verdad que evoluciona bastante bien. El día 30 sale de ARM, permanece durante 12 días en ARM y siempre los parámetros del ventilador fueron básicos, con modo PCB, con una presión control que estaban entre 12 y 16, los BT de la paciente siempre estuvieron entre 400 y 500, la FIO siempre fue menor a 40% y la PIP de 5 a 7, nunca más que eso. En cuanto a la gasometría arterial, también se mantuvo bastante estable, las PAFI siempre fueron menores a 300, la PO2 también, ¿sí? Y en cuanto a la pseudoanalgesia, se utilizó como máximo un remifentanilo, pocos días, y siempre tuvo un RAS-2. Lo que sí a ella la mantuvo bastante inestable. Recordemos que ya aquí cuando llegan viene sin vasoactivos y sin requerimientos durante la internación. Lo que sí la mantuvo inestable fue su inestabilidad metabólica, requiriendo bomba de infusión continua con insulina, y aparte los múltiples episodios de sangrado que presentó. Sobre todo se presentaron a nivel de cavidad oral, epístasis, y en un momento la enterorragia, que se autolimitó. Pero por esas razones se transfundió múltiples veces unidades de glóbulos rojos y aféresis de plaquetas. Cabe destacar acá que no presentó el cuadro parecido al momento en el que se intuba a la paciente. En cuanto a los laboratorios, yo acá les pongo algo lo más representativo, mostrándoles que prácticamente en todos mantuvo siempre una pancitopenia. Los glóbulos blancos, los menores que tuvo fueron 630. Y en cuanto a la química sanguínea, también como en el Hospital Padilla, sí se mantuvo estable, nunca hizo falla renal. El hepatograma y el ionograma también siempre en los valores normales. Acá tenemos la planilla, una foto de la planilla que adjuntamos en las carpetas de nuestros pacientes, donde ponemos la fecha y ponemos para hacer un seguimiento y control de los laboratorios. Acá podemos ver,
Acá podemos ver que las plaquetas, lo máximo que llegó a tener en esta internación fueron de 25.000, los glóbulos blancos, como ya dije, 630, y acá en la gasometría es importante mostrarles que el momento en que ella ingresa viene con un FIO de 100%, ya el día siguiente comienza a bajar la FIO con menor requerimiento de oxígeno, y las PAFIs, que siempre la única baja fue el momento del traslado, creemos que por el traslado de la paciente, la movilización, pero fíjense que durante los días posteriores mantuvo parámetros bastante estables. Acá un poco más continuado. En cuanto a otros exámenes que se hicieron serologías para hepatitis A, B, C, HB y BDRL, que resultaron no reactivos. En cuanto a los predictores de severidad, teníamos un dímero D de 1230, eritrosedimentación de 87, LDH de 606, donde tiene varios controles con esos valores, y la ferritina en 1080. Acá quería destacar que a pesar de tener este dímero no se hace decía hacerle profilaxis antitrombótica por las plaquetas que estaban tan bajas siempre. Tenemos acá también en las carpetas una planilla donde ponemos los parámetros del ventilador en controles. Ella ingresa un día viernes, se mantiene en ventilación mecánica durante una semana, acá está la otra parte, siempre manteniendo los parámetros como ya les comenté. La paciente evoluciona, como ya les dije, bien, ya extubada. El día 2 de abril se decide el servicio de hematología de este hospital en conjunto con el del hospital Néstor Kirchner, donde está todo el servicio de hemato-oncología, en un Ateneo, iniciar quimioterapia con el protocolo GATLA. La paciente evoluciona bien, como les dije, pero presenta un registro febril en los últimos días donde estaba realizando el primer esquema antibiótico con tazonam y amikacina, por lo que se desea hacer un valle antibiótico y el día 3 del 4 se toman nuevos cultivos y se inicia un nuevo esquema con imipenem, vancomicina, que los cumple 10 días. El hemocultivo que se había tomado ese día acá nos da positivo para una Klebsiella neumonía de Bly, y por lo que se decide continuar con ese tratamiento. No vuelve a tener en toda la internación la paciente síntomas respiratorios, pero el día 4 decidimos hacer un control de su tomografía. Acá puse un corte parecido al medio de Padilla. Vamos a observar acá que la consolidación con broncograma aéreo no está, ni tampoco el derrame pleural. El día 13 está completamente estable, sin nada de requerimiento de oxígeno. Se pasa a la paciente al sector no crítico de la sala de enfermedades emergentes, que sería el sector sala de clínica, y en ese momento se toman hisopados nasofaringios para control. El primero se toma el día 11 y el segundo el día 14, ambos dan negativos para COVID, por lo que se prepara el traslado al hospital Néstor Kirchner. Ese traslado demoró 2 o 3 días, donde permanece ella internada en otra sala, que es la sala de clínica médica. Al dar negativo para COVID, los sacamos a los pacientes de nuestra sala, y finalmente se va al hospital Néstor Kirchner. Acá me parece interesante decirles que la paciente estuvo cursando 21 días de tratamiento con corticoides sistémicos y 16 días de quimioterapia en el momento en que es trasladada. Esto les quería dejar para que se pueda acomodar la idea, ya que tiene mucha información. Recordemos que ella ingresa el día 17 al Hospital Padilla, el día 18 se hace el diagnóstico de una bronconeumonía, iniciando un primer esquema antibiótico, se hace también el hisopado e ingresa en ARM. Al día siguiente se recibe el diagnóstico de la leucemia. El día 23 es trasladada a este hospital por ser positiva para COVID. El día 24 inicia la corticoterapia. El día 30 sale de ARM. El día 2 inicia el protocolo GATLA. El día 4 tenemos control tomográfico. El día 3 ha iniciado el segundo esquema con hemos positivos para Klebsiella, y finalmente el día 17 es dado de alta de nuestra sala de enfermedades emergentes. Muchas gracias.
Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para comentar que en el servicio destinado para enfermedades emergentes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 acá en el Hospital Centro de Salud de Tucumán, esta paciente ha sido la primera paciente que ha ingresado al servicio, cuando el servicio tenía muy pocos días que estaba funcionando y ha sido el primer paciente positivo. Durante el ingreso de esta paciente y durante su permanencia, sobre todo los primeros días, hemos tenido que sobrellevar muchas dificultades, sobre todo por mucha psicosis generalizada, con muchas dificultades operativas, sobre todo para la realización de exámenes complementarios, medicación, farmacia, radiología, hasta de cocina. El servicio nuestro queda en una torre que se encuentra en el tercer piso, y bueno, la verdad que tuvimos mucha dificultad hasta para hacer imágenes, laboratorios, bueno, han sido parte hasta que todo esto se fue tomando, de poco nos fuimos acostumbrando, fuimos empezando a trabajar mucho a nivel hospitalario, en el resto de la población hospitalaria, concientizando sobre la enfermedad y demás. Todo esto fue cambiando, pero ha sido el primer caso que tuvimos acá en este nosocomio. Actualmente en Tucumán prácticamente no tenemos circulación viral comunitaria. Todos los casos que hay tienen nexo epidemiológico. Bueno, y más que nada era contar nuestra experiencia de este caso. Bueno, muchas gracias por la presentación a todos. Vamos a dar inicio. A ver, algún comentario que quieran hacer nuestros panelistas, y si no hay algunas preguntas del público para que vamos respondiendo. ¿Me habilitas el micrófono? ¿Tengo el micrófono habilitado? ¿Ya está? Ya estás habilitada, Laura. Bien, gracias. La verdad que impactante el caso. Los felicito a todos porque ha sido increíble. No esperábamos la evolución así, no la conocíamos, vimos una parte nomás del relato. Me pareció increíble cómo salió adelante con esta leucemia que tenía de entrada las 3 series comprometidas severamente, y en la tabla que mostró la doctora no levanta los blancos. A lo largo de una semana que ella muestra 600, 700, 800 blancos. Realmente muy bueno el trabajo, tanto de la primer terapia intensiva y del grupo, del equipo de salud que la recibe en guardia, la traslada, el equipo de salud que le levanta el shock hemorrágico y séptico que tiene de entrada. Y la gran pregunta que yo tengo es, ella viene con COVID, porque realmente viene con otras cosas asociadas, y lo que uno ha leído con respecto a la bronconeumonía o al síndrome de falla orgánica por COVID, es una enferma que no hubiera salido adelante, porque está dentro del grupo que se muere. Entonces mi pregunta, que se la transmito a todos ustedes, que son los que más saben, porque son los que más investigaron, es ¿qué papel jugó? Porque para todo el grupo que la atendió fue tremendo. Tremenda la situación, tremendo el aprendizaje, el pánico, cómo cuidarse. Pero para ella, ¿cuánto jugó el virus? Puso de manifiesto su leucemia, agravó su leucemia. La diabetes sabemos, porque hay muchas publicaciones, y ayer justo salió en New England una revisión de los diabéticos y el COVID, tiene un efecto diabetógeno muy grave, y además puede despertar una diabetes, y es un tipo nuevo de diabetes o no se sabe. Hay un proyecto que se llama COVIDiap Project, que sale ayer en la página del New England, donde uno va inscribiendo los diabéticos con COVID para ver qué pasa, porque se comportan diferente de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, realmente la pregunta que quiero que analicemos es ¿qué papel jugó
porque lo que uno ve es que los enfermos tan graves, si hubiese sido por COVID, no hubiera sobrevivido. Yo quería hacerle dos comentarios acerca del diagnóstico. La PCR se hizo en minival, no fue un hisopado nasofaríngeo, y los corticoides se iniciaron en la guardia inmediatamente después de la transfusión de hemoderivados, porque se sospechó inicialmente que tenía una reacción de tipo transfusional. Estas dos cosas yo se les quería aclarar. No sé si los corticoides, ustedes saben que a la luz de la nueva literatura, podrían haber tenido algún punto de inflexión en el resultado final. Pero básicamente estos dos puntos quería dejarlos aclarados. Bueno, hay varias de las preguntas que está haciendo Laura, que está preguntando a todos los que nos están escuchando, así que por ahí se las voy haciendo, a ver si podemos ir respondiéndolas. Preguntan principalmente cuál era el nexo epidemiológico de esta paciente. Lo que pudimos recabar es que días previos había sido visitada por una amiga que venía de Buenos Aires, que ella trabajaba como doméstica en una casa de familia de altos recursos que eran viajeros habituales. Es lo único que nos encendió la alarma, porque la verdad que no teníamos ningún otro elemento para pensar esto, y esto lo vimos al día siguiente, cuando ya la paciente estaba en terapia intensiva, pero ya venía sospechada desde la guardia, porque todo el mundo había empezado a tomar medidas de protección. Pero se indagó un poco más respecto al dato el día posterior. Bien. Y con respecto a eso, ¿por qué llama la atención también? Que queríamos saber a ver si es que se ocupó algún equipo de protección realmente desde el inicio, ya que el diagnóstico no se sospechó al comienzo. Entonces, después de la cantidad de personas que se aislaron, todos los resultados para COVID fueron negativos. Entonces, esa pregunta nos están haciendo, a ver si es que utilizaron algún equipo de protección desde el ingreso de la paciente a la primera institución. Como en general había un nivel de alarma bastante importante ya para esa época, que es cuando se habilita la cuarentena, nosotros, bueno, hubo ya una experiencia que seguramente el licenciado Mancilla podrá relatarla desde enfermería, porque allí es donde se despertó mucho la inquietud acerca de la no provisión de equipos de protección personal. Esta paciente aparentemente ya había establecido alarma al momento de tal manera que al día siguiente que yo la reviso, o sea, la vemos en guardia, en terapia intensiva, perdón, ya estaban tomadas las medidas de protección personal con lo que teníamos. Es decir, todavía no estábamos tan preparados como ahora, pero con lo que teníamos estábamos tomando medidas de protección personal. Nuestros enfermeros ya estaban protegidos y los médicos estaban todos alertados ya al día siguiente. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Yo creo que es una paciente que nos hace navegar bastante sobre la incertidumbre desde el comienzo. A nosotros nos sorprende más todavía por el hecho que ustedes verán cómo ha cambiado la tomografía, pero básicamente habíamos en un principio puesto en duda el diagnóstico, pero vuelvo a repetir, la PCR se hizo en minival, lo cual tiene un rendimiento que todos sabemos mucho más importante que hacer un nasofaringeo por la concentración de partículas virales que podemos encontrar. Bien. Otra de las preguntas que nos hacen, Leticia Soledad, quería saber ella cuál es el tratamiento farmacológico específico, si que se utilizó alguno ya una vez confirmado el diagnóstico. No, lo que hicimos, como vieron, es todo el soporte hemodinámico, respiratorio y todo lo demás.
y el esquema antibiótico de máxima, y creo que lo único que podría coincidir con la literatura hoy es que pusimos corticoides, pero no porque pensáramos que fueron COVID. ¿Pero tratamiento específico para COVID ahí no se realizó? No, ninguno, o sea, si pusimos oseltamivir. Quería también contestar que en este hospital no se realizó tampoco el tratamiento específico. En ese momento no había disponibilidad, si bien ya estaban algunas recomendaciones, no se utilizó, no teníamos disponibilidad para realizar. Bueno, ¿alguno de nuestros panelistas quiere hacer algún otro comentario? Hola Mariela, hola a todos, soy Miguel Salva de la filial SATI de Jujuy. En relación a las reflexiones que hacía la doctora Vidal, a mí me parece que va a ser muy difícil tratar de diferenciar qué rol jugó la infección por COVID y qué rol la leucemia. A la luz de lo que mostraron, por lo que pude entender de la mecánica ventilatoria y demás, no pareciera haber sido tan severo el compromiso respiratorio, más allá de lo que se ve en la tomografía, porque tengo entendido que ni siquiera ha necesitado ventilación en prono, no ha sido una hipoxemia severa lo que ha tenido. ¿Es así? Los primeros 2 días, claro que el caso está un tanto resumido. Los primeros 2 días, desde el punto de vista respiratorio, fue bastante inestable. No habíamos decidido pronarla. Hicimos de algún modo un reclutamiento con algunos cuidados, teniendo en cuenta de que podríamos superar las compliance tolerables, pero estos 2 días iniciales fueron bastante difíciles el control. Nosotros usamos PIP generalmente bajas, ventilamos con presión control, sorprende mucho la tomografía, pero también llama la atención que no era un pulmón difícil de distender, de ventilar, por eso se había ventilado con presión. A veces nosotros somos un poco más afectos de ventilar con volumen, pero básicamente esta era la condición. Igualmente sí tuvo una recuperación relativamente rápida, o al menos fue mejorando el índice de infección. Es dable pensar que por lo rápido hay algún componente de hiperresucitación y de transfusiones en el contexto del shock. De modo que la rápida resolución me da la impresión que, sacando el COVID de lado, fue realmente lo que se ve muchas veces en el contexto de estos pacientes que vienen chocados, que uno los resucita, que están sangrando por todos lados, que te pasás con el volumen de fluidos. Realmente hay muy pocas horas entre una tomografía y la otra, y la resolución también. Por eso a mí me llama la atención y yo creo que el componente de la enfermedad de base es el más importante y de la pseudomonas, y no tanto del COVID, ¿no? Realmente llama mucho la atención. La enfermedad de base es muy categórica, tiene siempre menos de 1000 blancos y las 3 series comprometidas en el contexto de la diabetes. Lo que yo investigué con respecto a las distintas áreas de la vía aérea, cuando uno investiga los SWAP, hace los PCR, hay un trabajo alemán que documenta claramente más de 1000 veces la multiplicación del virus en la región nasofaringea, en la región posterior de la faringe, donde nosotros hacemos el swab, bien atrás. Esa zona tiene 1000 veces más virus que lo que hay en las zonas bajas del pulmón. Incluso hicieron los genomas y los compararon, y realmente hay una pequeña modificación del genoma, y entonces se sabe que son productos diferentes de un mismo virus. Así que el hecho de que haya estado con el COVID en la vía aérea baja y no con un hisopado como el que hacemos, también levanta un poco la sospecha de qué papel jugó este virus. Realmente creo que está muy dominante la enfermedad de base, para mí.
Yo creo que como a todos nos deja mucha incertidumbre y nos deja muchas preguntas. Coincido con tu planteo. Eh, la presentación lo que busca es esto, poner sobre el tapete una paciente bastante compleja, con una evolución favorable pero inesperada, con una enfermedad hematológica que no sabemos si, obviamente estaba debutando, pero que en toda la evolución nos va a dejar muchos grises, muchas áreas que no vamos a poder resolver, pienso. No, pero el tratamiento que ustedes hicieron fue muy efectivo. Obviamente se trataron los gérmenes, se trató la pseudomonas, se trató el estáfilo, se lo trató como un inmunosuprimido en forma correcta, se hizo el sostén orgánico, pero fíjense que la evolución posterior, bueno, la radiografía no la tengo, pero la evolución posterior avanza sobre un problema hematológico que se fue compensando y no sobre una bronconeumonía por COVID, por lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que publican, lo que hemos escuchado en los webinars de Barcelona, la otra vez con los profes, el webinar italiano de Lombardía. No es la evolución de una bronconeumonía de COVID. Es la enfermedad de base la que ha dominado acá. Y muy bien tratada, y es para felicitarlos a todos, a toda la cadena de atención del equipo, porque no tuvieron fisuras en ningún momento. La única fisura que uno se puede reclamar es que, bueno, en medio de la pandemia, pero muy al principio, o sea que al principio a nosotros también nos pasó, vino un politrauma de Abrapampa, que chocó, qué sé yo, entró como politrauma y al otro día hace fiebre y nadie se había cubierto, y bueno, se mandó a guardar como a 15 personas hasta que se le hizo los estudios y bueno, volvieron, pero era negativo, pero pasa esto, ¿no? Si te agarra ahora ya estás mucho más advertido, obviamente, pero me parece que hay que destacar el trabajo de todos, de todo el equipo, destacar lo bien que lo trataron, pero a mí me parece que no es el tipo de neumonía que hemos visto a lo largo de estos 2 meses que venimos escuchando y viendo y escuchando y viendo. Quería hacer una consulta, Sí, si esta caída brusca de las plaquetas, el servicio de hematología no lo pudo haber asumido como una coagulopatía intravascular diseminada secundaria a la leucemia más la infección por COVID. No sé si lo plantearon en algún momento eso. Asumo que, como verás, la funcionalidad hepática estaba conservada, pero independientemente de eso no había cambios, importantes variaciones en el tiempo de tromboplastina parcial y tampoco en la actividad protrombina. Creo que nos están faltando algunos datos, pero como hicieron citometría de flujo y todo lo demás, el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda quedó sostenido a partir, digamos, de estos datos y de los primeros frotis que examinaron. En ningún momento ellos nos plantearon o planteamos la posibilidad de que tuviera una CID, pero me parece bien tu apreciación. Sí, yo creo que no la tenía, faltan datos para eso, y lo que tiene es la aplasia medular. Es impresionante la médula como está afectada. Realmente, ¿no? Impresionante. Sí, comparto totalmente, tenía mucho compromiso severa, por hematología nos comentaban, tenía casi toda la médula comprometida, era francamente muy avanzada la leucemia que tenía. Y me gustaría remarcar que, bueno, desde el punto de vista del equipo terapéutico del centro de salud, pensamos que también que es un cuadro acá que el COVID-19 ha coexistido con esta leucemia, como mencionaba Jorge, se han superpuesto varias patologías, creemos a la vez, no creemos que haya sido una neumonía grave por COVID, sí una paciente con una leucemia con COVID, y por la rápida recuperación y el gran
cambio que ha tenido en las imágenes en tan poco tiempo, es muy posible, que también comparto con lo que dijo Jorge, que puede haber llegado a haber tenido una incuria pulmonar post-transfusional, que por suerte en nuestro nosocomio, a pesar de las múltiples transfusiones que tuvo de hemoderivados, no presentó, pero por cómo se limpiaron las tomografías en tan poco tiempo, por cómo mejoró las imágenes, es muy posible que sí haya podido tener una incuria pulmonar post-transfusional asociada. Era un paciente que, por su leucemia, se comportó como un neutropénico febril, ¿no? ¿Cómo manejaron la rotación del personal de enfermería? Si la rotación la tienen organizada cada 15 días, o cómo lo manejaron. No, lo que se está haciendo dentro de los servicios críticos es trabajar en turnos. Dentro de los horarios de trabajo se hace una división por equipos. Entonces tenemos una rotación de personal que ingresa durante las 4 primeras horas del turno y después hacen las otras 4 horas en el próximo turno. En los consultorios febriles sí están haciendo la rotación, las enfermeras trabajando y descansando 14 días. Así están actualmente, en este momento. En este momento en que la paciente ingresó dentro del servicio, la verdad que estábamos trabajando con una normalidad, entre comillas, pero lo que sí estaba bastante alertas con respecto a la utilización de los equipos de protección y todo lo demás, que inclusive estaban hasta sobredimensionados, porque no se esperaba en las características, con la ausencia de circulación viral que tenemos nosotros acá en la provincia, pues muy poca, y en ese momento era prácticamente nula, así que el personal de enfermería trabajó desde el principio con los equipos de protección personal, y la verdad que lejos de hacer una diagramación específica de los espacios, de los turnos y del ingreso o egreso de los sectores, con cortes por la organización entre áreas divididas, áreas de circulación, áreas de pacientes aislados, nos encontramos a pesar de tener dudas, porque hubo muchas dudas con respecto a qué habían hecho, cómo lo habían hecho, quién se había vestido, quién no se había vestido, quién había atendido a la paciente y de la forma en cómo lo habían hecho, no tuvimos ningún enfermero ni ningún médico contagiado. Eso, la verdad que... Y actualmente la unidad que funciona en el Hospital Centro de Salud, que tiene un número importante de enfermeros, no ha tenido ni tiene tampoco ningún registro de enfermeros que hayan contagiado. Tienen buenos equipos, se protegen bien. Sí, así es. Eso es fundamental. Aparte de todo esto, en ambos hospitales se ha realizado una capacitación con respecto a la práctica, colocación y retiro de los EPP, y en el tiempo en que no hemos tenido pacientes, los enfermeros han tenido la oportunidad de poder practicar, de poder colaborarse entre ellos, poniéndose, retirándose los equipos, filmándose, mirando cómo estaban haciendo las cosas. La verdad que eso afianzó muchísimo esta técnica, en lo que le ha permitido lógicamente poder dominar. No voy a decir que son expertos haciendo eso, pero sí no se ha observado ningún tipo de contagio, al igual que el lavado de manos, la técnica de lavado de manos, la utilización y el discernimiento de algunos cambios en las técnicas. Lógicamente los enfermeros usan mucho el sentido común y el criterio, así que es para tener en cuenta esa opción. Muy bien, perfecto, Che. Hay la última pregunta que les hago es si una ecografía para guiar un poco todo lo que fue el manejo quizás de líquidos y el manejo del trasladar a una paciente para hacer un estudio complementario como una tomografía implica una gran movilización, y a veces uno, para evitar obviamente que el contagio del personal de salud y que tengan el menor contacto posible, trata de tener los estudios que se puedan hacer al lado de la cama. Entonces quería saber si es que hay una pregunta acerca de que si se colgó por nuestro equipo. Sí, en este hospital no teníamos en ese momento disponible un ecocardiograma, un eco para hacerle a los pacientes en esa sala. Sí teníamos en otras terapias, pero ahí todavía no, y una vez que lo tuvimos queda en ese servicio, no se lo mueve de ahí. Y los pacientes, en cuanto al traslado, tienen unos camilleros destinados al traslado de estos pacientes sospechosos y confirmados, y todos usan también el equipo de protección.
En el caso de ella, acá no se la sacó en el momento en que estuvo en RM, solamente se la trasladó a tomografía. En el momento en que ya no estaba en RM, estaba sin ventilar la paciente y con requerimientos mínimos de oxígeno. Bueno, creo que ya están contestadas la mayoría de las preguntas y en honor al tiempo vamos a hacer un cierre ya de esta presentación. Muy interesante realmente, y como decía Laura, y creo que todos opinamos, el manejo fue muy bueno en cada una de las instituciones donde la paciente estuvo, así que todo esto nos sirve para poder mejorar seguramente, y afinar un poco el tema de protocolos para todos, así que les agradezco a todos la participación, a todos los panelistas, coordinadores y presentadores, así que bueno, nos despedimos ahora nomás. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las autoridades de SATI por dejarnos participar y expresar todo esto que nos pasa. La verdad que es muy bueno poder compartirlo y trabajar en equipo por sobre todas las cosas, así que de mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos los panelistas, excelentes doctores. Todos los conozco a cada uno, la verdad que es un placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy importante para nosotros acá en el hospital. Sí, muchas gracias, la verdad, por permitirnos participar, contar nuestra experiencia y que, bueno, todos podamos aprender con este tipo de telerevistas y ateneos, ¿no? Bueno, me despido también yo, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar en una actividad conjunta como para dialogar estas situaciones que se nos presentan a menudo en la vida médica de cuidados intensivos, donde, como decía al principio, navegamos siempre entre las probabilidades, las incertidumbres, pero que sobre todo nos llevan a trabajar muy intensamente con cada paciente. Les agradezco y buenas noches.